Hemos tomado la vida de Pedro como un laboratorio de estudio en cuanto al comportamiento humano, y también hemos visto en la vida de Pedro cómo la intervención de Dios pudo sacarlo de crisis en tiempos difíciles. Me remito que cuando Cristo llama a Pedro en el capítulo 5 de San Juan, capítulo 5 de Lucas, la Biblia revela que él estaba en una crisis financiera. Pedro no estaba enfermo, en ese minuto tampoco tiene la suegra enfermo. El problema de Pedro era finanzas. Y recordamos esta noche que Pedro estaba lavando sus redes porque toda la noche había intentado pescar. Él era pescador, era un hombre común y corriente, un trabajador de una empresa, tenía redes, tenía obreros, tenía jornaleros. Y la peor crisis para un pescador es no tener peces, porque al no tener peces es una cadena que se desata. No tiene con qué pagar el bote, no tiene con qué pagar a los obreros, no tiene con qué ahorrar, no tiene con qué llevar pan a su casa. Y en esa condición, una multitud comenzó a agruparse en la playa. Y el conferencista, en este caso Jesús, el expositor, comenzó a ser arrimado y arrimado hasta que llegó un punto donde él requería elevar su voz por encima de la multitud. Y como no estaba en una montaña, simplemente subió al barco y le dijo a Pedro: apártalo un poco. Y dice que desde el barco comenzó a hablar la palabra de Dios. Una vez terminada la reunión, Cristo le dice a Pedro: ahora te voy a compensar el tiempo que me has dedicado. Tu empresa se ha convertido en la plataforma para que yo predique la palabra de Dios. No te voy a dejar sin bendición. Estoy parafraseando el pasaje. Le dice: ponga mar adentro. Y cuando estén mar adentro, lanza la red. Y ocurrió algo que no había ocurrido. Dice la Escritura que encerró gran cantidad de peces. Y tuvo tanto, que tuvo que llamar a los compañeros. En otra barca vinieron y dice que llenaron los dos botes y casi se hundían. En eso Pedro cae de rodillas y le dice: apártate de mí, soy un pecador, tú eres un santo, ¿qué haces aquí dentro de mi barco? Y la palabra de Dios dice literalmente que Cristo le dijo: no temas, desde hoy serás. Y dice, y dejándolo todo, le siguió. Mire cómo comienza la historia. Fracaso, y termina un hombre que descubre su destino y un hombre que termina resolviendo los problemas económicos. A eso se le llama, ese pasaje se le llama la pesca milagrosa. Yo estoy aquí para decirte que así como Pedro estaba en un tiempo de crisis, que todo era confuso, deudas, malas caras, incomodidad, desesperanza, es lo que se está comiendo la gente hoy en día. Así como Cristo intervino en la vida de Pedro, Él lo va a hacer en tu vida, en mi vida, en este tiempo. Estoy aquí para decirte dos grandes verdades. La primera: toca a su vecino y dígale: Dios no quiere que tengas tu barco vacío. Y segundo, dígale que está a su lado: Dios quiere que tu red atrape oportunidades. Yo no sé si usted, yo no le vine a hablar a todos ustedes, yo le vine a hablar a una sola persona. ¿Estará aquí en esta noche esa persona? Tu barco Dios lo va a llenar. Tu red va a atrapar el destino profético. En este pasaje descubrimos que Jesús entra a la vida de Pedro por la parte financiera, pero que el estado final de Pedro no era la finanza. Hay mucha gente que Dios la prospera, y cuando Dios la prospera se quedan simplemente viendo la bendición y no el propósito.
Pedro no se quedó con el barco ni con los peces. Pedro redescubre de que él tenía un ministerio. Y a la final dice, y dejándolo todo, le siguió. Dios va a hacer milagros en nuestras vidas. Es para descubrir en nosotros el plan que Él tiene con nosotros. No estoy diciendo de que usted deje de ser empresario. Lo que estoy diciendo es que tienes que ir más allá del dinero, más allá de la empresa, más allá de tus metas, más allá de tu título, más allá de tus logros. Porque todo lo que Dios te ha dado, título, riqueza, oportunidad, hijo, familia, experiencia, suma todo para usarlo para el destino que Él tiene para ti. En el segundo pasaje que estudiamos aparece el mismo Pedro, pero ya tenía a Cristo. Y no sabemos qué pasó. Lo cierto es que Pedro se atrasó en los pagos. Y los del gobierno vinieron a cobrarle. Y en aquella época pagas o pagas. Era el Imperio Romano, uno de los imperios que estableció una infraestructura económica a través de los tributos. Y le tocaron la puerta a Pedro. Eso está en Mateo capítulo 17, versículo 24. Vaya hasta allá. Y Pedro me impacta, me impresiona, me saca de órbita cuando Pedro dice, vuestro maestro paga los tributos. Y Pedro se atreve a saltar por encima de la carencia y dice, sí. Es una mentalidad de posibilidades. Toque a 3 y a 4 con amor y dígale, aunque veas que las cosas aparentemente no tienen salida, tienes que pensar posibilidades. Porque para Dios todas las cosas son posibles. La última palabra no la tiene el médico, la última palabra no la tiene el juez, la última palabra no la tiene el abogado, la última palabra no la tiene el marido, la mujer, el hijo, la última palabra no la tiene la lógica, los sentidos, la última palabra la tiene el todopoderoso Dios. Lo que Él dice con su boca lo hace con sus manos. Él es real. El profeta dice, ¿habrá alguna cosa difícil para Dios? Para Dios todo es posible. Por eso que no determines a tu Dios por lo que te está pasando. No metas a Dios en tu ecuación. Métete tú en la ecuación de Dios y suma. Lo que te falta Dios lo va a proveer. Usted va a ver que uno de los tratos de Dios era que lo que a Dios más le cuesta con nosotros es rompernos nuestra autodependencia. Nosotros dependemos mucho de lo que vemos. Dependemos del ahorro que tenemos, de la casa, del compadre, de la comadre. Nos hacen falta, sí, pero no pueden ser nuestra fuente de fortaleza. El hombre te falla, la mujer te falla, el país te falla, el gobernante te falla. Por eso usted va a ver que en el laboratorio, en el laboratorio de Abraham, Dios le dice, vas a ser padre de multitud, y le pone una mujer estéril. Y no solamente estéril, sino que Dios permite y deja que la mujer llegue a la época de la menopausia. Todo el sistema hormonal bajo. Los ovarios se le pusieron como uvas pasas. La matriz se le encogió. ¿Qué estaba haciendo Dios? Toda su vecina, rompiéndole toda dependencia humana y desarrollando en él dependencia de Dios. Así le pasó con José, pasó con Moisés, pasó con David, pasó con los profetas, pasó con los hombres, apóstoles.
Yo quiero que usted en este día, yo lo que estoy repasando lo que enseñé anoche, usted tenga la mentalidad de posibilidades. Hay un problema psicoafectivo y psicológico de los que viven en las islas. ¿Y cuál es? Es que así como el espacio físico es reducido, su mentalidad tiende a eso también. Es diferente a la gente cuando es criado en continentes. Entonces usted tiene que luchar con la mentalidad isleña, mentalidad de isla, chiquito todo. ¿Para qué empresa? Dese cuenta que aquí en Curazao las mayores empresas, ¿de quiénes son? ¿De quiénes son las mayores? De afuera, gente de afuera. Y si hablamos del gobierno, de afuera, de Holanda, del continente. Y eso pasa en Puerto Rico, eso pasa en muchas partes. No quiero que se ofenda. Yo quiero es que usted cambie su manera de pensar. Y que usted tenga una mente de posibilidades. Toca a su vecino y dígale, hágaselo así, si tu mente es de este ancho, hasta ese ancho Dios va a poder obrar. Si ensanchas tu mente, Dios va a ensanchar todo lo que Él tiene para ti. Porque el Dios que hace el milagro para darte $1, Samuel, hace el milagro para darte 100 millones de dólares. Para Él no es mucho ni poco. Depende lo que tú quieras. Porque Él hace el milagro de darte un pez, o hace el milagro en usar una caña, o hace el milagro en usar una red. Para Él no es difícil, todo es posible. En ese pasaje aprendimos también anoche, ¿verdad?, a tener intimidad con Dios. ¿Cómo termina la historia? El hombre, siendo perseguido por los cobradores, termina pagando la deuda. Profetícele a su vecino: 90 días de abundancia y de ensanchamiento te esperan en estos próximos días.